I'm first. Esto ya es suficiente y es hora de darles duro a los malos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de escenas de películas de abusivos recibiendo su merecido. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos top 10. Para esta lista, veremos los mejores y más memorables momentos de película en los que un abusivo recibe su merecido. Hablaremos de escenas importantes en las películas en cuestión, así que alerta de spoiler. Have you heard about his brass knuckles? Dude has brass knuckles? Yeah, always carries them with him. He uses them on special occasions. Número 10. El enojado Fred, Dazed and Confused. We got another one, huh, fellas? Whoa, guys. You wouldn't mind if I went first there, would you? Is that all right? It's kind of a personal thing between me and this little piece of shit here. Si te pones en los zapatos de alguien que está a punto de ser perseguido y golpeado violentamente con una tabla, entonces comprenderemos si tienes el impulso de correr. Nice try, freshman. Pero cuando el hombre que está manejando la tabla es Fred O'Banion, quizás deberías correr, porque si lo desafías hay pocas posibilidades de que te deje ir. Aunque estos chicos no piensan igual. Es realmente épico ver su cara de sorpresa cuando le cae la pintura encima. Es así que no se la esperaba. Damn it! Well, then you finally got his paint job. Número 9. Regina muerta de rabia. Mean Girls. Hello, may I please speak to Taylor Waddell? She's not home yet. Who's calling? Oh, this is Susan from Planned Parenthood. I have her test results. If you could have her give me a call as soon as she can. It's urgent. Thank you. Si no has tenido el placer de ver Mean Girls, te lo estás perdiendo. Escrita por Tina Fey, es una gran película que te deja disfrutando de sus personajes, incluso de la horrible Regina George. Get in, loser. We're going shopping. Cuando todas las jóvenes de esta comedia hacen la paz, ella es la única que no puede o no quiere. Y esto hace que la audiencia la compadezca por breves momentos. Oh yeah, Katie? You know my friend Katie. She made out with Regina's boyfriend and then convinced him to break up with her. Oh God, and we gave you foot cream instead of face wash. Pero a pesar de su benevolencia, Regina no es nada amable y merece ser la extraña del grupo. You can take that fake apology and shove it right up your hairy... Ser golpeada por un autobús puede ser un castigo cruel, pero es muy gracioso. And that's how Regina George died. No, I'm totally kidding. But she did get hurt. Número 8. ¿Quién paga la cuenta? Dumb and Dumber. Kick his ass, Seabass! Cuando Harry y Lloyd parten para devolver un maletín, no tienen instintos de supervivencia o inteligencia en que confiar. Pero cuando se encuentran con un hombre conocido como Seabass, que los hace sentir pequeños y escupen su comida, lo improbable sucede. Seabass and the fellas offered to pick up our check. Iluminados con lo que solo podemos suponer es la inspiración divina, en realidad superan a su adversario y lo engañan haciéndole pagar su cuenta sin saberlo. Well, if that guy at the table over there is Seabass. Es gracioso y sorprendente, aunque las cosas se ponen incómodas cuando Lloyd se encuentra con Seabass en el baño. Find a happy place. Find a happy place. Número 7. ¿Cómo te quedó el ojo? Good Will Hunting. Just history? It must have been a survey course then, huh? Yeah, it was surveys. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se muera por mostrarte lo inteligente que es? I remember that class. It was just between recess and lunch. Clark, why don't you go away? Why don't you relax? Lo conocemos y por eso es tan maravilloso ver a uno de estos pretenciosos ser educado. Un idiota con cabello largo que desea hacer que los extraños se vean inferiores para impresionar a las damas y espectadores, simplemente prueba que el conocimiento alardeado es conocimiento perdido. Y está claro cuando enfrenta a Will Hunting, un verdadero genio que realmente es más inteligente. Wood drastically underestimates the impact of social Wood drastically underestimates the impact of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers.
Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Were you gonna plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter? Probando que la mente es más poderosa que los puños, Will rápidamente calla al idiota. Do you like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples? Número 6. Pelea con Flash, Spider-Man. Cuando se nos presenta a Flash Thompson en la primera película de Spider-Man, él parecía el tipo que haría la vida difícil a muchos estudiantes. Peter Parker, por otro lado, parecía el tipo de chico a quien cualquier abusivo podría pisotear fácilmente. Think you're pretty funny, don't you, freak? Flash, it was just an accident. My fist breaking your teeth, that's the accident. Sin embargo, hay un toque de fortaleza en Peter. Con la picadura de la araña radiactiva, el equilibrio de poder se invierte. A pesar de que Peter no entendió completamente lo que pasó, nosotros sí lo hicimos. Peter, it was amazing. Número 5. Bud golpeado con manopla. 3 o'clock high. You and me, we're gonna have a fight. Today, after school. 3 o'clock in the parking lot. Buddy Rebel es el tipo de persona que te hace querer cruzar la calle para no pasar por su lado. Buddy, I want you to go to my office and wait for me there. Sorry, Mr. O'Rourke, I just can't do that. Really? Why don't I give you a little help? Pero cuando Jerry, un compañero, tiene que entrevistarlo para la escuela, despierta la ira de Buddy y se gana una cita con sus puños. There. Now it's your turn. La destrucción de Jerry parece estar fijada para el final de la jornada escolar. Después de optar por seguirle la corriente, Jerry recibe un severo insulto que lo inspira no solo a defenderse, sino también a desafiar a la bestia a una pelea. Ayudado por una manopla, Jerry golpea a su adversario y lo deja dormido en el piso. Número 4. Pirotecnia en la graduación. Carrie. You eat shit. Carrie White es un alma inocente que ha pasado su vida siendo humillada por todos, ya sea por los chicos populares o por su posesiva madre. Engañada por sus compañeros cobardes, ella es preparada para sentirse aceptada, hasta que todo se pierde en un baño de sangre. Alimentada por poderes telequinéticos y enojo que solo una vida de abuso puede crear, ella desencadena el infierno en el baile, y quienes la molestaron pagan el precio. Número 3. La venganza de Ralphie, A Christmas Story. A Christmas Story captura deliciosamente la maravilla y capricho de la infancia, pero también aborda los momentos más oscuros y fríos de esa bella época. Listen, jerk. When I tell you to come, you better come. Ralphie es uno de los personajes más queridos en la película, por lo que los abusivos de barrio que lo asustan a él y a sus amigos nos hacen sentir incómodos y enojados. Que cuando nuestro pequeño amigo pierde la paciencia y le pega sin misericordia a Scott, balbuceando malas palabras, el alivio que sentimos es increíble. You upper damn nipple, bang gunk stinking piss. Ralphie, did you hear what he said? Número 2. La pistola de Gordy, Stand By Me. You guys have two choices. You either leave quietly, we take the body, or you stay, we beat the shit out of you.
we take the body. Kiefer Sutherland pudo haber interpretado uno de los mejores héroes de televisión en 24, pero aquí interpreta un personaje muy diferente. Chambers, you little faggot. This is your last chance. What do you say, kid? Why don't you go home and your mother some more? Con la apariencia del mal en persona, Ace Merrill sería aterrador incluso para los adultos, pero él pasa su tiempo luchando con un cuarteto de jovenzuelos. You're gonna have to kill me, Ace. No problem. El joven Gordy, interpretado por Will Wheaton, es todo menos temible, por lo que es tan satisfactorio cuando saca un arma y se defiende a él mismo y a sus amigos en esta escena de este drama sobre la adolescencia. You're not taking him. Nobody's taking him. Antes de enfrentar al número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Corn nuts. Malfoy, you okay? Let's go. Come, quick. Let's go. Run. Not a word to anyone, understood? That felt good. Número 1, Biff golpeado. Back to the Future. Hello? Hello? Anybody home? Think McFly? El villano de Back to the Future, Biff Tannen, parece el típico matón que viene de una larga línea de matones. Buford Tannen was a notorious gunman whose short temper and a tendency to drool earned him the nickname Mad Dog. Pasando sus días amenazando a otros con violencia y extorsionando las tareas escolares, lo único que lo destaca es lo entretenido que es a primera vista. Why don't you make like a tree and get out of here? Vemos a Biff interactuar con Lorraine Baines y vemos que no parará por nada, incluyendo asalto sexual, para conseguir todo lo que quiere con ella. Shut your filthy mouth. I'm not that kind of girl. Well, maybe you are and you just don't know it yet. En la otra esquina está el débil y asustado George McFly, que no podía lastimar, bueno, ni una mosca. Pero al final, el padre de Marty reacciona y noquea a Biff de un solo golpe en la cara. Y para nosotros no hay nada mejor. Are you okay? ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.